¿Alguien tiene alguna duda, niños? Profesor, ¿es Quelet o Quetelet? Quetelet, te lo escribo en el chat. Quetelet, Sí, por favor. Quetelet, así. ¿Ok? A mí me puede repetir que lo de fracaso individual, pero dijo que se le decía de otra forma. Psíquico, fracaso psíquico. El fracaso individual del criminal se asume como un fracaso psíquico. Lo escribo en el chat. Psíquico. Que ocurre en la mente del delincuente. ¿Ok? Sí. ¿Alguien más? Ok, niños. Entonces, retomemos nuestra sesión de Criminología 2. Nos quedamos entonces con esas pláticas de Quetelet, asumiendo que Quetelet asumía estas conductas delictivas desde el punto de vista climático, lo cual pudiera ser descabellado para muchos autores, pero pues desde el punto de vista científico puede tener un punto. Además, Quetelet también propone un estudio desde el punto de vista estadístico del criminal. Recuerden que la estadística criminal, y también hablábamos de eso en la sesión anterior, la estadística criminal no va a ser sino una herramienta más que podemos tomar en consideración como criminólogos para poder conocer las zonas exactas y los delitos concretos que se cometen geográficamente hablando. El delito emerge de la sociedad en sí misma, junto con los factores que propician el desarrollo mismo del crimen propiamente dicho. Estos delitos se cometen año tras año con toda precisión desde el punto de vista de Quetelet y con regularidad se repiten continuamente. Hablamos de un ciclo desde el punto de vista de Quetelet. Entonces, si Quetelet asume que desde el punto de vista climático, necesariamente en invierno procuran algunos o se cometen algunos delitos patrimoniales, quiere decir, desde su punto de vista, claro está, que en invierno paulatinamente se van a seguir cometiendo delitos contra el patrimonio. Entonces hablamos de un ciclo que es posible prevenirlo desde el punto de vista de Quetelet y por eso usamos o nos apoyamos de la estadística criminal justo para saber en qué zonas y en qué momentos se dan esos delitos. De esta manera, desde el punto de vista de la estadística criminal y desde el punto de vista de Quetelet, es posible y es factible anticiparnos a un fenómeno criminal y obviamente prevenirlo. Que esa es la gran crítica que hacen muchos autores a Quetelet. A ver, si podemos prevenir el delito, entonces ¿por qué no lo suprimimos de manera total? Bueno, pues se ha dado pie con base en los estudios de otros criminólogos que la conducta no es necesariamente predictiva, no la podemos predecir con todas sus letras. Puede ser que Quetelet tenga razón en ciertas zonas, en ciertos momentos, pero tampoco podemos plantear que lo que Quetelet menciona es una verdad universal, simplemente es una postura. ¿Ok? Entonces, no hay una causa especial desde el punto de vista de Quetelet, no hay una causa especial que cause o que motive estos fenómenos delictivos, pero entre los factores, entre los diversos factores que pueden llegar a propiciar estos fenómenos criminales, puede destacar en primer lugar el analfabetismo. 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 Y también la ubicación geográfica. Geográfica. ¿Okay? Y también la ubicación geográfica, como él menciona, las propias estaciones del año. También los estudios de Quetelet, obviamente recordemos que el momento histórico en que Quetelet hace sus investigaciones, pues ya ha sucedido, pero dice que las acciones criminales se acontecen o suceden más en hombres que en mujeres. Él dice que es más común que haya más hombres delincuentes que mujeres. ¿Okay? ¿Alguna duda de esto que exponemos de Quetelet? Ok. Vamos a platicar de otro autor que trabajó junto con Quetelet, trabajó en las investigaciones de Quetelet y también basa sus estudios en la estadística criminal. Ya también es un autor que referimos en el curso anterior y me estoy refiriendo a André Guerry, se los escribo en el chat. André Guerry, ese es otro criminólogo que vamos a platicar. André Guerry. Este señor, André Guerry, basa sus estudios también en la estadística criminal y trata de documentar de manera concreta datos
de los criminales, tales como el sexo, la religión, la educación, y de esta manera pues podemos determinar desde el punto de vista de André Guerri cuáles son esos factores sociales e individuales que pueden orillar al delincuente para cometer algunos delitos. André Guerri se dará la tarea de estudiar algunos delitos propios contra la propiedad. Dice que los delitos usualmente que se cometen contra la propiedad son en el norte del planeta, en el norte de la República. ¿Por qué? Pues, dice que en el norte de la República se puede favorecer por la situación climática, por las costumbres, por la ubicación geográfica. Esto es lo que estudia Quetelet y esto es lo que le ha arrojado a la estadística criminal. Contrario a las personas que son sureñas, las personas que habitan en el sur, desde el punto de vista de André Guerri, generalmente cometen, o los delitos que se cometen usualmente suelen ser practicados contra las personas. Los delitos que se cometen en el sur son delitos contra las personas, como el homicidio, como la lesión, como la violencia familiar, como el estupro, como la violación, todo ese tipo de conductas. ¿Okay? ¿Alguna duda de esto que comentó André Guerri? ¿En el norte qué había dicho, profe? Desde el punto de vista de André Guerri, en el norte se cometen más delitos contra la propiedad. Y en el sur, más delitos contra las personas. ¿Ok? Gracias. Ok. Vamos a hablar de un tercer autor que se llama Alejandro Lacazaña. Se los escribo en el chat. Alejandro Lacazaña. Lacazagne se escribe. Ya se los escribo en el chat. ¿Ok? Y este señor destaca porque ya estudiando el delincuente de manera más específica, más concreta, dice que es más fácil, o menciona que el criminal es más peligroso. Un criminal puede llegar a ser más peligroso cuando se encuentra en el medio adecuado para delinquir, porque tiene estas influencias negativas que lo orillan justamente para cometer estos actos. Recuerden esos conceptos que platicábamos de criminogénesis. ¿Se acuerdan que criminogénesis justamente era el momento en que en la mente del delincuente se origina esta función físico-química o esa decisión propia e individual para cometer un delito? Desde el punto de vista de este señor Alejandro Lacazaña, si el delincuente se encuentra ahora sí que en su territorio, o en el momento, o en el lugar exacto, en el lugar propio o idóneo para cometer los delitos, puede llegar a ser más peligroso. Una conclusión muy lógica, pero nadie lo había dicho. Por eso es que destaca Alejandro Lacazaña. ¿Alguna duda de esto? Profe, Sí. y Raúl, Sí, Bere, dime. ¿sí me puede repetir lo último que Sí. llega a ser más? Sí, decía Alejandro Lacazaña que el delincuente puede llegar a ser más peligroso si se encuentra en el medio adecuado para delinquir. Eso es prácticamente lo que refiere Alejandro Lacazaña. Si nos encontramos en las circunstancias, en el momento y en el lugar, sobre todo en el lugar correcto, si el delincuente se encuentra en el lugar correcto para delinquir, es más peligroso. Es lo único que refiere este señor. ¿Okay? Sí, profe, muchas gracias. Sí. Ahora vamos a hablar de otro que ya hemos hablado. Me estoy refiriendo a Emilio Durkheim. Esto ya lo vimos también el semestre pasado. Emilio Durkheim. Recuerden que Emilio Durkheim es importante criminólogo y destaca por sus estudios sobre la anomia, que también fue pregunta de examen. ¿Ustedes recuerdan qué es la anomia, niños, o no? ¿Alguien se No, acuerda profe. de qué es una anomia? Ok, ¿alguno más? Bere, Aranza, Caro, ¿alguien se acuerda? Esto se los pregunté en el examen. Anomia viene de la etimología grecolatina, o griega propiamente dicho. Para los que no saben, en el alfabeto griego, la primera letra del alfabeto griego, en vez de la A, es alfa. Es la primera, alfa. Alfa es el 8 este acostado que seguramente todos en matemáticas han estudiado. Alfa. Y cuando nosotros citamos la letra griega alfa en una etimología, significa negación, negativo.
¿ok? Por eso anomia, que también viene de la palabra griega que es nomia, nomia significa ley. De esta manera podemos definir a la anomia como sin ley, ¿ok? O alejado de la ley. Desde el punto de vista etimológico, la palabra anomia viene del griego alfa privativa, que significa negación, y nomos, que significa ley. La negación de la ley, apartarse de la ley. ¿Sí me explico o no, jóvenes? Eso significa una anomia, alejarse de la ley, o la negación, negar la ley, incumplir la ley. ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Ok. Y desde el punto de vista de Emilio, hay dos tipos de anomias. Está la anomia aguda, y la anomia crónica. La anomia aguda y la anomia crónica. Vamos a referir en primer lugar a la anomia aguda. La anomia aguda la vamos a comprender. La anomia aguda la vamos a comprender como esa serie de transformaciones sociales. Son una serie de transformaciones sociales y además se dan rápido, se dan de una manera sumaria, breve, instantánea. Son transformaciones sociales que se dan de una manera rápida y que refiere a reglas de conducta que son suprimidas de manera casi instantánea. Las normas tradicionales a las cuales nos podemos referir de un individuo, qué tipo de anomia puede presentar un individuo en la anomia aguda, qué tipo de normas un individuo puede ignorar de manera instantánea, normas de conducta. Eso es una anomia aguda. Cuando yo niego o incumplo la ley de manera casi instantánea, rápida, estamos hablando de una anomia aguda. Las primeras reglas de conducta o las primeras leyes que puede suprimir un delincuente a lo mejor son las normas sociales, son las mores, estas costumbres que se dan socialmente hablando. Si yo empiezo a ser una persona maleducada, que a lo mejor eso es una norma de conducta, no necesariamente jurídica, pero a lo mejor yo no soy una persona cortés, no le doy el paso a las mujeres, a lo mejor no respeto las filas, no respeto los tiempos, no respeto estas normas que socialmente a lo mejor no infligen un castigo jurídico. Eso es lo primero que empezamos a violentar con las anomias agudas, cuando se empiezan a violentar en primera instancia de una manera casi instantánea las leyes, ¿ok? Si yo tiro basura, es lo primero que puedo hacer. Yo estoy violentando las leyes en materia ecológica. A mí no me importa, pues, finalmente hay mucho suelo y empiezo a tirar colillas y empiezo a tirar basura y empiezo a tirar vasos al suelo. Eso es una anomia aguda, un comportamiento que violenta la ley, que ignora la ley de manera casi instantánea. ¿Sí está claro o no, muchachos? Sí, maestro. Ok. Y entonces vamos a hablar de la anomia crónica. Cuando hablamos de la anomia crónica, nos vamos a referir a estas conductas, a esta serie de violaciones a la ley. Cuando el individuo se aleja del camino de la ley, pero ya es crónico. ¿Qué quiere decir que sea crónico? Quiere decir que hay un progreso y una aceptación de esa conducta, y no es porque la sociedad lo acepte. La sociedad reconoce, a lo mejor la palabra no era aceptación, sino reconocimiento. La sociedad ya sabe, ya asume, reconoce que hay un conflicto, que hay una anomia, reconoce que hay un problema, que está ahí. Ahora hay que atacarlo. Hay que abocarnos al estudio de las relaciones industriales y comerciales. Recuerden esto que hablábamos el semestre pasado, que decía Durkheim, cuando a lo mejor algún empresario, cuando a lo mejor algún comerciante empieza a violentar leyes de manera constante, de manera paulatina, ya reconocemos socialmente que hay un problema por parte del empresario, por parte del individuo, por parte del comerciante. Ya sabemos que hay un problema y qué vamos a hacer al respecto. No es una anomia o no es una violación a la ley, la anomia crónica, no es una violación a la ley que sea instantánea, ya lleva tiempo prolongándose en el tiempo. Es una violación que se ha prolongado en el tiempo y que socialmente es reconocida. ¿Cuántos comerciantes, cuántos empresarios existen hoy por hoy que sabemos que con tal de obtener algún tipo de beneficio económico, algún tipo de lucro, pues han violentado la ley? A mí no me importan las prácticas comerciales.
Vamos a referir un ejemplo tan simple como el de Coca-Cola, que eso recuerdo que lo platicamos el semestre pasado. Ya hoy por hoy es un delito el no dejar que otros competidores, económicamente hablando, puedan posicionarse en el mercado. ¿Qué pasa si Coca-Cola empieza a hacer una serie de campañas tendientes a desprestigiar a Big Cola, o creo que ahora ya existe una Mexicola famosa? Si Coca-Cola empieza a hacer prácticas desleales para desvincular o para apartar del mercado a este tipo de comerciantes, pues eso es una anomia crónica, es una conducta que se ha dado momento a momento, que ya se ha aceptado socialmente y que incluso ya la podemos concebir como un delito. Si está claro esto de la anomia crónica, ¿alguien tiene alguna duda? Yo, profesor, ¿me la podía repetir, por favor? Es como que me perdí. ¿Es una conducta progresiva? Sí, ya es una conducta crónica, es una conducta social, a diferencia de la anomia aguda que se puede dar esa manera en que se desvirtúa la conducta de la ley se da de manera instantánea en la anomia aguda. Ese alejamiento de la ley se da en un solo momento. En cambio, en la anomia crónica existe el problema ya desde hace mucho tiempo y finalmente es reconocido por la sociedad. A ver, no es un fenómeno que se haya dado hoy o en el último mes o en el último año, ya es un fenómeno que socialmente existe, ha existido y venimos arrastrando. Se da principalmente en empresarios y en comerciantes y nos vamos a referir a todas estas conductas que se alejan del camino de la ley que cometen esta serie de comerciantes, esta serie de empresarios con el fin exclusivo de obtener algún beneficio. ¿Ya está comprendido o hay alguna duda? Sí, ya, profesor, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Sería como un control social, profe? Pues, ¿qué buscan al final del día los comerciantes? ¿Qué buscan al final del día los empresarios? Tener el control y no, ¿y para qué quieren tener el control? Pues para posicionarse en el mercado y obtener un beneficio económico, naturalmente. Estas personas que perciben o que persiguen en esencia un beneficio económico, no les importa lo que tengan que hacer para llegar a la cima. A mí no me importa que tenga que alejarme del camino de la ley. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, punto. Si se trata de cometer delitos, si se trata de violentar algunas leyes por ahí, pues ni modo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Como diría Maquiavelo, si estuviera vivo, el fin justifica los medios. Si para llegar a mi fin tengo que cometer delitos, lo voy a hacer. ¿Sí me explico? O sea que no le importa pasar por encima de todos, con tal No de le obtener un importa, beneficio. claro, y más allá, no les importa violentar la ley, no les importa alejarse del camino de la ley. Si yo tengo que violar la ley para enriquecerme, lo voy a hacer, no me interesa. Esa es la anomia crónica, ¿ok? ¿Alguna otra duda, niños? Bueno, a él solo le importa ver por su bien. Sí, a los empresarios solamente les importa ver por sus propios intereses, que es justamente obtener esta ganancia, este lucro, esta especulación comercial. Así es. Vamos a hablar de otro autor más. Ya saben que hay muchos que vamos a referir. Gabriel Tarde. Gabriel Tarde es otro autor que vamos a referir. ¿Qué dice Gabriel Tarde con referencia a estos fenómenos criminológicos? Desde el punto de vista social, dice Gabriel Tarde que los aspectos criminales se van a basar propiamente en la imitación de conductas. Quiere decir Gabriel Tarde entonces que el criminal comete conductas porque está imitando a otros patrones, está imitando a otros criminales, está imitando a otros modelos, a otros patrones, a otros seres humanos. A lo mejor si mi papá es narcotraficante, el niño de 12 años no lo ve tan mal, lo puedo llegar a comprender. Imaginen ustedes todas estas enseñanzas. No sé, se me ocurre, Pablo Escobar, ¿qué creen que pensaba su hijo a una temprana edad cuando veía que su padre era uno de los criminales y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo? Pues sí, era un criminal, pero además era un señor que tenía mucho dinero, un señor muy hábil, y además dicen por ahí los relatos que este propio señor, este, eh, este criminal, adiestraba a su hijo en un momento dado por si lo entrevistaba la policía. A ver,
Le decía Pablo Escobar a su hijo, a ver, mijo, si la policía en un momento dado te pregunta, ¿tú qué le vas a responder? Oye, ¿tú sabes qué es droga, muchacho? ¿Tú sabes qué es cocaína? ¿Tú sabes qué es delincuente? No, no, yo no sé de qué me está hablando, yo no sé. ¿Tú sabes a qué se dedica tu papá? No, yo no tengo idea. Imagínese ese patrón que le está planteando Pablo Escobar a su hijo. ¿Ustedes creen que el día de mañana eso no puede ser un indicativo o no puede ser una influencia, no puede hacer las veces de influencia este tipo de mundo en el que vivió el muchacho para que llegara a delinquir en un momento dado? O a lo mejor vivimos en un ambiente donde pues los muchachos de la colonia se dedican a robar espejos y a lo mejor el muchacho que apenas se va a incorporar a este círculo, dice, pues yo quiero pertenecer, los admiro porque son temerarios, porque son malos y yo quiero ser así, y entonces ver una figura que pueden llegar a admirar y me están influenciando, entonces yo voy a tratar de imitar esta serie de conductas. Dice entonces Gabriel Tarde que la imitación de las conductas es un fenómeno que puede servir o puede ser las veces de detonante para cometer este tipo de delitos. La invención y la limitación de estas conductas, sobre todo hablando de las nuevas modalidades para cometer los crímenes, son un factor también detonante para que el criminal pueda cometer delitos. Hoy por hoy ya sabemos que hay tantas modalidades y se han desarrollado por parte de los delincuentes muchísimas modalidades para poder delinquir sin poder ser atrapados o sin poder ser castigados. ¿Sí está claro lo que comenta Gabriel Tarde en esencia? Entonces él dice que la imitación es como tener ventajas o beneficios, ¿no? Que la Para el imitación delincuente. simplemente, exacto, la imitación simplemente es un factor más que va a favorecer para justamente a una persona para que pueda cometer los crímenes. Es un factor que propicia el fenómeno criminal. Imitar a una persona es un factor que no podemos dejar desapercibido. Es un factor que propicia el fenómeno criminal. Así es, ¿ok? Bueno, entonces, desde el punto de vista de este autor, de Gabriel Tarde, podemos concluir algunas ideas. Se concluyen los siguientes, vamos a concluir algunos enfoques del punto de vista de Gabriel Tarde, que desde su punto de vista pueden ser favorables para cometer una conducta del delincuente. Entonces, repito, desde el punto de vista de Gabriel Tarde, vamos a dar algunas ideas que este mismo autor comenta que favorecen justamente para que se cometan los delitos. Primero, dice Gabriel Tarde que uno de los factores o un enfoque que le podemos dar criminológicamente hablando, uno de los factores que podemos considerar para que se cometan delitos, en primer lugar son las teorías de las anomias. Teorías de las anomias. Y se basa propiamente en los estudios que hace Emilio Durkheim, naturalmente. Entonces dice Gabriel Tarde, a ver, uno de los puntos que podemos concluir para entender por qué se da este fenómeno criminal, sin lugar a dudas, son las teorías de las anomias. Tenemos que concluir que las anomias son una teoría importante para poder entender de dónde viene o de dónde emana el delito. Tenemos que estudiar estas conductas. Y las teorías que estudian estas anomias, recuerden que anomia no es otra cosa sino alejarse del camino del derecho. Eso es anomia, alejarse de la ley, alejarse del camino del derecho. A estas teorías se les llaman teorías estructural. ¿Esa es la segunda, profe? No es la primera, es la primera. Repito otra vez la idea. Dice Gabriel Tarde que hay que tomar en consideración algunos puntos de vista para poder entender cómo es que nace el fenómeno criminal. Y el primero de ellos es tomar en consideración las teorías de las anomias, ¿ok? Las teorías de las anomias se les conoce también como teorías estructural funcionalistas. Teorías estructural funcionalistas. Las teorías estructural funcionalistas son estas teorías que estudian a las teorías de las anomias. Seguimos en el punto 1. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Lo van comprendiendo o no? Entonces, teoría de las anomias es igual a teoría estructural o fundamentalista. Sí, las teorías estructural funcionalistas estudian a las anomias. Eso es correcto. Así es.
¿Ok? Segundo punto de vista que menciona este señor Gabriel Tarde. Para poder entender de dónde se genera o de dónde emana el delito, tenemos que estudiar un enfoque o los enfoques multifactoriales de la criminalidad. Este es el segundo punto. Enfoques multifactoriales de la criminalidad. ¿Qué es esto de enfoques multifactoriales de la criminalidad? Desde todos los puntos de vista hay que abordar y hay que analizar por qué se cometen los crímenes. Y cuando hablamos de criminalidad, recuerden ustedes que estamos hablando de circunstancias de modo, tiempo y lugar. Modo, tiempo y lugar. Entonces, los enfoques multifactoriales necesariamente nos van a mencionar, nos van a explicar que la criminalidad hay que estudiarla desde muchos puntos de vista. Hay que estudiarla desde el punto de vista económico, hay que estudiarla desde el punto de vista social, cultural, individual, clínico, médico. Cuando ustedes escuchen esta oración, enfoque multifactorial, quiere decir que estamos viendo, estamos analizando la criminología desde muchos factores, desde el punto de vista de muchos factores. ¿Y cuáles serán esos factores? Que ustedes ya lo saben. Pues la cultura, la educación, la religión, la edad, la familia. Todos esos factores que en conjunto podemos estudiar para estudiar la criminalidad, ese es el enfoque multifactorial al que se está refiriendo Gabriel Tarde. ¿Está claro este punto o alguien tiene alguna duda? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, el enfoque multifactorial de la criminalidad, eso significa que nosotros como criminólogos tenemos que ver a la criminología o tenemos que estudiar a la criminología desde el punto de vista múltiple o desde el punto de vista de los muchos factores que sirven para influir al delincuente hacia la comisión de algún delito. ¿Cuáles son todos los factores que en conjunto propician o favorecen que el criminal cometa un delito? La cultura, la religión, la educación, la familia, el posicionamiento social, etcétera, etcétera. Cuando estudiamos a todos esos factores en conjunto y hacemos hincapié en todos esos factores desde el punto de vista analítico, criminológico, hablamos del enfoque multifactorial de la criminalidad. ¿Sí está claro o no? Profesor, tengo una duda. A ver, por lo que entendí es el fenómeno criminal, el primero es estructural y funcionalista, es el modo y el lugar, y el segundo es los factores, varios factores. No, va de nuevo, Caro. Ahí te va. Gabriel Tarde dice que tenemos que tomar en consideración algunos puntos para poder entender de dónde viene la conducta criminal. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Primer punto. Dice Gabriel Tarde que el primer punto que tenemos que considerar para entender de dónde viene el crimen son las teorías de las anomias. Aquellas teorías que explican por qué el delincuente se aleja de la ley. Hasta aquí vamos bien. Bueno, esas teorías que estudian las anomias... ¿Explican qué, perdón? Que explican qué, perdón, que explican por sí. qué el criminal se aleja del camino de la ley. ¿Ok? Ahora, estas teorías de las anomias se estudian cuando ustedes escuchan la palabra estructural funcionalista, quiere decir que estamos refiriéndonos a teorías que estudian las anomias. En pocas palabras, las teorías estructural funcionalistas estudian las anomias. ¿Sí está claro esto o no? Sí, profe. Ok. Punto y aparte, corte A. Segundo punto que desde el punto de vista de Gabriel Tarde tenemos que considerar para saber de dónde viene el crimen. Es este enfoque multifactorial de la criminalidad. Es un tema totalmente distinto al anterior. El enfoque multifactorial nos va a referir que hay que analizar en conjunto todos aquellos elementos que pudieron haber inducido al criminal para cometer un delito. ¿Como qué? Como la cultura, como la religión, como la economía, como la sociedad, como la familia. ¿Ahora sí quedó claro, Caro, o no? Sí, profesor. Ok. Tercer punto. Vamos al tercer punto.
El tercer punto sobre el que hace hincapié Gabriel Tarde son teorías ecológicas, estudios de barrio o de barrios, estudio de barrios y zonas geográficas. Ese es el tercer punto. Las teorías ecológicas, los estudios de barrios, las zonas geográficas. Dice Gabriel Tarde, a ver, otro punto que tenemos que considerar para entender de dónde viene el crimen, pues hay que estudiar a los barrios, hay que estudiar las zonas donde se ubican las personas que pueden llegar a cometer delitos. Desde el punto de vista geográfico, pues es un lugar frío, es un lugar caliente, es un lugar boscoso, es un lugar árido. Hay que estudiar los barrios, qué características tiene el barrio de Ecatepec, qué características tiene el barrio de Naucalpan, qué características tiene el barrio de Cuautitlán, qué características tiene Bondojito, etcétera. Hay que hacer un estudio por barrio para entender cómo funcionan las cosas allí adentro, desde el punto de vista ecológico. La palabra ecológico viene del griego oikos, que significa casa. Oikos, que significa casa. Okay. Entonces, vamos a hacer el estudio de la casa. Logos significa ciencia, estudio o tratado. La otra palabra es logos, que significa ciencia, estudio o tratado. Ciencia, estudio o tratado de la casa. El medio ambiente, si nosotros nos preocupamos por proteger donde vivimos, no tiramos basura, procuramos que no haya desperdicios, que no se contamine el aire, también la contaminación auditiva es importante, debe de ser una zona, porque en esta zona donde hay contaminación auditiva más incisiva se cometen más delitos. Entonces, Gabriel Tarde se hincapié en la zona, en pocas palabras, en el lugar geográfico donde se cometen los delitos. Hay que estudiar físicamente el territorio donde se comete un delito para poder entender el criminal por qué comete delitos. ¿Sí está claro o no? Sí, profesor. Ok. Cuarto punto que hay que tomar en consideración, teorías del aprendizaje y asociación diferencial. Aquí nos vamos a meter en cosas importantes de las escuelas. Interesante todo esto. Vamos a hablar de la teoría del aprendizaje y asociación diferencial, que esto es un tema que vamos a ver en la primera de las escuelas en su momento. ¿Ok? A ver, hay que tomar en consideración, dice Gabriel Tarde, de qué manera aprende el individuo. ¿Cómo es que aprende el criminal? ¿Cómo es su proceso cognitivo? ¿Es capaz de diferenciar las cosas que acontecen o que suceden en su realidad? ¿Cuál es su proceso? No todos aprendemos igual. Esto yo se los he comentado desde el inicio de las clases. No todos aprendemos igual. Todos asociamos las figuras, las ideas de una manera muy distinta. Por eso hablamos de la asociación diferencial cognitiva. ¿De qué manera percibimos los fenómenos? ¿De qué manera ustedes aprendieron que el fuego quema? Que el viento es peligroso, que el agua también es peligrosa, que el agua es vida también. ¿De qué manera ustedes aprendieron que la velocidad es peligrosa? ¿Okay? ¿Cómo aprendieron ustedes estos fenómenos? A través del empirismo, a través de una experiencia propia. Entonces, dice Gabriel Tarde, hay que entender cómo el propio criminal está aprendiendo todos aquellos fenómenos que percibe a su alrededor. ¿Sí está claro esto que estoy comentando o no? O sea, puede ser cuál es el proceso del delincuente Para aprender. para aprender. Ok. Exacto. ¿De qué manera aprende y percibe los fenómenos del delincuente? Vamos a hablar de un quinto punto de vista. Y me estoy refiriendo a las teorías del control. Las teorías del control. Y esto habla mucho del delincuente. ¿Qué tipo de control tiene el delincuente sobre sí mismo? El famoso y conocido autocontrol. ¿Tendrá un autocontrol el delincuente sobre sus acciones, sobre sus pensamientos, sobre sus impulsos?
¿Lo tendrá o no lo tendrá? Y si no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? ¿Sí me explicó o no? Hay que analizar desde el punto de vista a lo mejor médico, psíquico, cuáles son las características del pensamiento del delincuente. ¿Por qué él puede plantearse ciertos límites? ¿Por qué tiene un autocontrol? ¿Por qué no lo tiene? ¿Y eso qué puede ocasionar? ¿De qué manera puede detonar en un comportamiento social? ¿Sí está claro o no? Bueno. Y un sexto punto de vista, que son las teorías críticas. Las famosas teorías críticas. Por último, dice Gabriel Tarde, que hay que tomar en consideración todo aquello o todos aquellos postulados, toda la información que nos van a referir los autores, donde se critica propiamente al tratamiento que le hemos dado al delincuente. A ver, hay que criticar cómo era antes la pena. ¿Es adecuado que la pena en las épocas más ancestrales se utilizara nada más para castigar al delincuente o no? Hay que criticarlo, hay que criticar todo nuestro sistema. Cuando hablamos de crítica, estamos haciendo observaciones con el objeto de modificar nuestras instituciones. Y hay muchos criminólogos que han dedicado toda su vida al análisis y a la crítica de las instituciones, justamente para poder propiciar oportunidades y un mejor control de la delincuencia. Estos son los 6 factores que toma en consideración Gabriel Tarde para poder entender de dónde proviene o cómo es que nace el fenómeno delictivo. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? ¿Puede repetir el sexto, por favor, profe? Sí, las teorías críticas. Cuando hablamos de las teorías críticas, nos vamos a referir a todos aquellos estudios que hacen los criminólogos para analizar y para obtener conclusiones positivas o negativas de los fenómenos criminológicos que se han estudiado desde las épocas más remotas. Bien sabido ya es por todos nosotros que la criminología estudia pues al crimen, a la pena, a la reacción social institucional, a la criminalidad. Ok, pero ¿cómo se estudió antes? ¿Está bien la manera en que se estudió antes la pena? ¿Está bien el enfoque que le dábamos antes al delincuente? Sí, no, ¿y por qué? Todas estas teorías críticas o estas críticas que hacen los criminólogos a la manera en que en fechas anteriores estudiaban estos fenómenos, tienen una intención, y esa intención es mejorar, salvaguardar, propiciar mejores soluciones frente al fenómeno criminal. ¿Me voy a entender o no? No, Sí, perdón, profe. profesor. Bueno, yo no, me lo puede. Es que hay que considerar todos aquellos estudios para analizar las conclusiones positivas o negativas. Ok. A ver, Carito, vamos a hacerlo práctico. ¿Te acuerdas cómo cuando empezamos a estudiar criminología e historia de la criminología, estudiábamos al tabú y al tótem? Y ese tabú y el tótem se utilizaban para reprimir al delincuente desde el punto de vista religioso. Oye, si delinques va a bajar la divinidad y te va a castigar. ¿Tú consideras que hoy en nuestros días eso es apropiado? ¿Eso nos puede servir criminológicamente hablando? No, ¿Por qué? no, pues porque ya obviamente eso ya no se usa en este momento, ¿no? Es anacrónico, está fuera de tiempo. Entonces, ese tipo de críticas como la que acabas de hacer, la han hecho muchísimos criminólogos y nos sirven justamente para mejorar estas instituciones y estas medidas en las que nos basamos los criminólogos para evitar en la medida de lo posible el fenómeno criminal. ¿Sí me di a entender o no? Sí, profesor, gracias. Ok. Vamos a hablar de otro autor, Sutherland, se los escribo en el chat. Se llama Sutherland. Sutherland es un criminólogo que ha bautizado sus estudios o que los ha clasificado dentro de la nueva criminología. ¿Por qué? Sutherland se aboca al estudio propiamente de los delincuentes de cuello blanco. Esto ya lo estudiamos el semestre pasado. Acuérdense que los delincuentes de cuello blanco son aquellos delincuentes que a lo mejor se encuentran en una situación económica un poco más favorecida que el resto de los delincuentes. Podemos hablar de políticos, podemos hablar de defraudadores, podemos hablar de crímenes que intelectualmente ya son más elaborados que un crimen pasional o que un crimen físico. Los delincuentes de cuello blanco son aquellos delincuentes que cometen delitos intelectualmente más desarrollados. Son delincuentes que se caracterizan por tener
una inteligencia emocional más vasta que el resto de los delincuentes. Hablamos de defraudadores, hablamos de políticos, hablamos de personas que a lo mejor hasta abogados, profesionales, ya lo habíamos comentado, que tienen el conocimiento adecuado para plantear a lo mejor un fraude bancario, voy a provocar una quiebra de mi empresa para no pagarle a mis acreedores, etcétera. Y Sutherland se aboca justamente al estudio de los delincuentes de cuello blanco dentro de su nueva criminología. ¿Sí está claro esto o no, muchachos? ¿Por qué? Se pregunta Sutherland, ¿por qué los delincuentes de cuello blanco cometen esos delitos? A ver, esto es importante, no sé si lo comentamos, seguramente sí, el semestre pasado. ¿Ustedes por qué creen que un delincuente de cuello blanco se vuelve delincuente? ¿En qué momento un profesionista, en qué momento un político, en qué momento un abogado, un arquitecto se vuelve delincuente? ¿Por qué? ¿Por qué creen que suceda esto? Porque se sienten con experiencia para poder hacer un crimen, bueno, un delito. Ese es un factor, por supuesto. Tiene la experiencia y lejos de la experiencia el conocimiento. Si ya nos referimos a delincuentes reincidentes que más de una vez han cometido estos delitos, por supuesto que sí. Hay personas que se dedican, por ejemplo, ¿no?, a hacer escrituras falsas. Ustedes han visto esos inmuebles que se encuentran ubicados en las zonas aledañas de la República. Si ustedes se van a Hidalgo, se van a Toluca, se van a Cuautitlán, a aquellos lugares carreterescos del Estado de México donde no pisa nadie, se van a dar cuenta que hay muchos inmuebles del Infonavit que están deshabitados. Pues no falta el listo que empieza a romper cerraduras y se mete y al rato empieza a hacer escrituras falsas para vender estos inmuebles. Puede ser por la ambición, porque tal vez no le es suficiente lo que tiene y quiere más. Y efectivamente por la experiencia es correcto. Dice Caro, tener nuevas experiencias o sensaciones, sí. Todos los delincuentes en general o en gran parte basan estas conductas en sensaciones. Quieren ver que se siente igual, Carito, podemos hablar también del delincuente farmacodependiente. A ellos les gusta sentir, o aquellos delincuentes que les gusta sentir la adrenalina y van a matar. Pero específicamente a lo mejor son personas, estos delincuentes de cuello blanco, son personas que necesitan obtener algún tipo de satisfacción intelectual o que buscan el dinero fácil, que buscan un estado de confort, que buscan facilidades. ¿Yo por qué voy a estar estudiando? Ya estudié la carrera, ¿para qué me titulo si ya sé lo básico? Entonces me voy a dedicar a hacer escrituras falsas y ese es dinerito fácil. El poder o la posición que tienen, por supuesto. Exacto, piensa que no va a pasar nada y a lo mejor son personas que no toman en consideración la ley. Yo conozco la ley. A mí el Ministerio Público me hace los mandados. Por supuesto que sé cómo defenderme y me voy a tratar de cubrir la espalda. Y otra vez nos referimos a la figura de las anomias de Emilio Durkheim. Me estoy alejando de la ley porque considero que soy uno más que la ley, soy uno más que la autoridad y que voy a poder burlar fácilmente a la autoridad. Estas son las causas que en primera instancia puede estudiar Sutherland. ¿Tienen alguna duda de esto, niños? No, maestro. No, profesor. Son 12:07. Nos vemos a las 12:17, por favor. Tomen un respiro. Gracias, profe. Gracias.